Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, porque mal de muchos, consuelo de tontos. No. Siempre tenemos Francia para consolarnos. Oye, exacto, ¿qué te pareció lo de Francia? Le pegaron, pero por décimas. Lamentablemente la respuesta a qué sucede ahí no es muy buena. Pues digo, lo que dice la mayor parte de los especialistas es simplemente los franceses están dispuestos a reconocer que por la derecha ser xenófobo o tener prejuicios raciales ya no es problema. Entonces, Medina Le Pen, que ha sido el problema en elecciones pasadas, esta vez no tuvo ninguna dificultad, porque regularmente cuando lides con voto oculto tiene que ver con esas características que no estás dispuesto a reconocer tu preferencia electoral. Eso es un fenómeno que sí se da en México. Sí, pues es algo de... Sí, no pasa lo que en Francia, pues aquí hay más maña, ¿no?, para esconder la verdad. Pues hay más estrés, más presión política. Aquí probablemente las variables de estrés no son raciales o lo que es políticamente correcto no tiene que ver necesariamente con ser de extrema derecha o extrema izquierda, pero tenemos otras circunstancias que también nos dificultan la medición, ¿no? ¿Cómo estás viendo, bueno, volviendo ya al tema mexicano, cómo está viendo Parametría, doctor Abundis, Francisco, cómo estás viendo el tema, hemos abordado el tema en los últimos 10, 15 minutos del panorama que se presenta a 15 días prácticamente de la elección del 4 de junio en 3 estados de la República para gobernador y en uno que es Veracruz para alcaldes? ¿Cómo estás mirando el panorama? Ustedes los encuestadores, ¿cómo lo ven? Mira, en las mediciones gobernador de los estados que tienen electorados más pequeños, en esta zona de ahí. Vamos a volver a hacer la llamada contigo, Francisco, porque la calidad es pésima. Ojalá obtengamos una mejor calidad de línea. Vamos, mientras logramos reconectar con Francisco Abundis, vamos con Leo Zuckerman. Además, él está dispuesto a que lo interrumpamos en un momento dado, porque él también anoche tuvo en su programa de televisión, el que ahora cada vez más gente ve, tuvo a Ulises Beltrán, de BSG Excelsior, sí. Tuvo a Paco Abundis, a Francisco Abundis de Parametría, tuvo a Roy Campos de Consulta Mitofsky. Y nos falló ayer Jorge Buendía porque tenía un compromiso, pero esa es la tradicional mesa que tenemos cada mes. Se puso buena, ¿no? Sí, ahora la estamos haciendo cada 2 semanas antes de los procesos electorales. Vamos a tener la última, el último día que se pueden publicar encuestas. Que es el día 31 de mayo. El miércoles 31. Y bueno, pues Pepe, yo te diría, estas elecciones van a ser muy importantes rumbo al 2018, porque se está perfilando un escenario donde el PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto, podría perder las 3 elecciones de gobernador en este año. Y eso creo que pues va a determinar en mucho la carrera presidencial rumbo al 2018 para el PRI, porque pues se va a confirmar esta tendencia que se viene dando desde el 2015, no solamente en las encuestas, sino en los resultados electorales, de un PRI que está en el peor momento de su historia. Déjame conectar de vuelta claro. con Paco Abundis y le seguimos al fin, que también está aquí. Leo Zuckerman, Paco Abundis. Me encanta que esté Leo porque le encantan las apuestas. Le encantan las apuestas, se las sabe muy bien. Paco, ¿cómo estás viendo el panorama? Vamos rápidamente estado por estado. Dice Leo, lo acaba de comentar con la audiencia, es un momento delicado para el PRI en este momento en el poder presidencial, porque el resultado podría arrojar una derrota para este partido político en el Estado de México, pudiera ser en Nayarit, tal vez en Coahuila, por lo cercanas que están las candidaturas del PRI y de oposición al PRI de otros partidos, podría ser, y bueno, y Veracruz, ¿qué te digo? Sí, digamos, si vamos a los datos nacionales, Pepe, y eso lo sabe bien Leo, tenemos un fenómeno pues que nunca antes se había sucedido en el país, que el partido en el gobierno, y ahí te diría que coinciden todas las series, no importa a cuál te refieras, coinciden en que el partido del gobierno está en tercer lugar y no por poco. Es decir, el PRI está alrededor de 20 bajos o por ahí de 18, 19 puntos, y las dos fuerzas, estoy hablando a nivel nacional, que estarían liderando las mediciones es Morena y Acción Nacional. Morena, nuevamente, allá hay un consenso de que estaría ocupando la primera posición. No estoy hablando de su líder, no estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, estoy hablando de Morena como partido. Y eso también es
un fenómeno. Pero según veo, Morena no pinta en Coahuila ni en Nayarit, por ejemplo, aunque sí pesa mucho en el Estado de México. Ese es interesante, Pepe, ahora que lo mencionas, porque ciertamente no es un jugador y no lo ha sido la izquierda durante mucho tiempo en el norte del país. Podría haber momentos de excepción, como pasó con Cuauhtémoc Cárdenas en Baja California en el 89, o ha habido algunos otros candidatos que son que han sido notables, digamos, por su desempeño con la izquierda. Son excepción, pero ciertamente el Estado de México es mucho más propenso, es mucho más influido en esta tendencia. Te doy nada más 3 elementos para considerar esto. En la Ciudad de México no es secreto que la relación, que el dominio de Morena sobre cualquier otra fuerza electoral es amplio. Morena tiene 40 puntos, alrededor de 40 puntos de preferencia, y el partido que le sigue, que puede ser PAN o puede ser PRD, está a 20 puntos, es decir, es relación 2-1. Esto no hay forma de que no influya en el Estado de México. Yo creo que es uno de los factores más importantes. ¿De qué manera influye? Pues te diría que si hablas de transporte público en esta ciudad, le hace metro o peceras, cualquier otro transporte que midas, 1 de cada 3 usuarios es del Estado de México. Es decir, tenemos esto que en inglés llaman commuters, gente que vive en el Estado de México pero trabaja en el DF y está influido mucho por la política de esta ciudad. Yo creo que esto sin duda está impactando de manera sustantiva al Estado de México. De ahí que el tema de las mediciones, regresando a una cuestión metodológica, se hace muy delicado medir en fin de semana, y muchas de las mediciones entre semana pueden tener un problema serio de no capturar a todo ese electorado. Y esto, digamos, más allá del tema nacional. Por cierto, hablando de Veracruz, se perdió otra vez la comunicación con... Sí, adelante. Porque está muy vinculado con Tabasco, donde diré en algunas mediciones que ahí la relación no es como la que te dije en el DF de 2-1, 40-20, sí. Ahí es casi 4-1, Morena tiene 40 puntos de preferencia y el partido que le sigue tiene 10, lo cual hace que la influencia de Morena sea muy importante en Coatzacoalcos y todo lo que está hacia abajo, los Tuxtlas y esos municipios. El fenómeno, Pepe, que yo creo que nuevamente está pasando en el Estado de México, es que ya tienes crecimiento de Morena en lugares donde en principio no tenían base electoral, como puede ser Orizaba, Córdoba, Nava, el Puerto, que está mucho más al norte. Eso, representando el Estado de México, significa que, o digamos, una de las de los electorados más volátiles pueden ser hoy los del cinturón azul, ¿no? Lo que usualmente ha sido de Acción Nacional, Tlalnepantla, Naucalpan, Iztacali, Coacalco. En todas esas zonas creo que para sorpresa en esta elección lo que estamos viendo es que Morena también está creciendo. Entonces te diría que más allá de darte un diagnóstico estatal, estamos viendo fenómenos a nivel regional que no habíamos visto. Pues Paco Abundis, te agradezco mucho esta reflexión compartida con la audiencia de Grupo Fórmula. Nos prepara en el contexto apropiado para poder tomar una perspectiva lógica en lo que vamos a ver el próximo domingo 4 de junio, que puede dar muchas sorpresas, malas noticias para algún partido o para algunos partidos y muy buenas para otros como no se esperaba. Te agradezco mucho, Francisco Abundis, como siempre, contar contigo. Al contrario, te fue un gusto, y nada más darte, digamos, el elemento que es fundamental en esto. En 2016, de las 12 elecciones para gobernador, tenemos evidencia de que hubo voto oculto en 4, lo cual implica que en estas 3, por lo menos en una, vamos a tener voto oculto, si no es en más de una. Muchas gracias Francisco, como siempre. Al contrario, gracias. Buenas noches, gracias. El doctor Francisco Abundis, director de Parametría.